Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Faro de Licón. Hoy quiero proponeros explorar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, los llamados manuscritos del Mar Muerto. Estos antiguos textos han fascinado a historiadores, arqueólogos y teólogos por décadas. En este episodio intentaremos desentrañar el misterio de estos manuscritos. Te hablaré de su historia, de su descubrimiento y también de su contenido. Vamos a analizar el motivo por el que han tenido tanto impacto en la comprensión de las escrituras bíblicas y de algún modo también en la de su influencia en la historia de Occidente. Todo empezó en el año 1947, en un rincón remoto en las proximidades del Mar Muerto llamado Qumran, en la actual Cisjordania. Un lugar rodeado de montañas áridas y de un paisaje desértico que parece haberse mantenido inalterado durante milenios. Se trata de una zona salpicada de cuevas naturales que se han formado con el tiempo en las empinadas laderas de sus montañas. Allí, un joven pastor beduino llamado Mohamed y su primo Humma llevaban horas buscando una cabra perdida de su rebaño. Habían empezado a mirar algunas de las múltiples cuevas de la zona, pero sin entrar en su interior para evitar riesgos. Al llegar a una de ellas, decidieron lanzar una piedra para ver si escuchaban algún movimiento que les diera a entender que el animal se encontraba allí. Sin embargo, lo que escucharon fue un sonido extraño, como de algo rompiéndose, lo que despertó su curiosidad. Mohamed se decidió a entrar para investigar de dónde procedía ese sonido. Solo una luz tenue penetraba en el interior de la cueva, pero fue suficiente para descubrir varias jarras de barro que estaban cuidadosamente colocadas en el suelo y selladas con tapas. Al abrirlas, encontró varios rollos de pergamino y papiro. Esta fue la primera cueva descubierta de un conjunto de otras 11 que más tarde sería conocido como las cuevas de Qumran, donde se hallaron más de 900 manuscritos entre 1947 y 1956. Los manuscritos parecían viejos y frágiles y presentaban signos evidentes de deterioro debido al paso del tiempo. Algunos estaban en buen estado, mientras que otros estaban muy fragmentados y necesitaban ser manejados con extremo cuidado para evitar daños adicionales. Las jarras de barro que los contenían habían proporcionado cierta protección contra los elementos, pero el desgaste era ya muy evidente en muchos de ellos. Tras el descubrimiento inicial, fueron llevados a un mercader de antigüedades de Belén, quien reconoció de inmediato su importancia potencial. Finalmente llegaron a manos de académicos y expertos en Jerusalén, quienes comenzaron a restaurar y después estudiar estos antiguos textos. Pronto se dieron cuenta de que estaban ante un hallazgo de enorme relevancia histórica, el cual también tendría un gran impacto en el mundo religioso. El contenido de los manuscritos abarcaba una amplia variedad de temas con gran detalle, sobre todo textos bíblicos, apócrifos y escritos sectarios. Después de intensos análisis, se demostró que muchos de esos manuscritos bíblicos sobre el Antiguo Testamento eran los más antiguos jamás descubiertos, lo cual proporcionaba una visión de un valor incalculable sobre la historia de la Biblia y sobre todo de su comprensión. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue un hito en la arqueología, no solo para el estudio de la vida en la región de Qumran, sino también para el de las antiguas prácticas religiosas y del pasado remoto de la humanidad. Pero, ¿qué decían exactamente esos misteriosos papiros y por qué son tan importantes? Para entender los manuscritos del Mar Muerto, debemos situarnos en el contexto histórico y cultural de la época en la que fueron creados. Los textos fueron escritos por una secta judía conocida como los esenios, quienes vivían en la región de Qumran durante el periodo del Segundo Templo. Esta época fue muy turbulenta, marcada por conflictos entre diferentes facciones judías y la dominación romana. Los esenios eran una comunidad monástica que vivía en el desierto. Seguían un estilo de vida aislado.
Se trataba de una comunidad que buscaba alejarse de la vida urbana y de la influencia del Templo de Jerusalén. Se dedicaban a la oración, a la purificación ritual y a la copia de textos sagrados. Creían en la inminente llegada del Mesías y se consideraban los verdaderos hijos de la luz en lucha contra las fuerzas del mal. Hay diversos detalles que proporcionan la evidencia de que los textos fueron realizados efectivamente por esa secta. Algunos de los manuscritos encontrados contienen reglas y doctrinas específicas que se alinean con las prácticas y creencias esenias, así como detalles de su vida comunitaria que ya fueron descritos por historiadores antiguos como Flavio Josefo o Filón de Alejandría. Pero si estaban aislados, ¿por qué esconderlos en cuevas? Hay varias teorías sobre eso. Una de las más aceptadas es que los esenios escondieron los manuscritos para protegerlos durante aquellos tiempos de conflicto, en particular durante la Primera Guerra Judeo-Romana, que fue del 63 al 73 después de Cristo. Es probable que al ver un inminente riesgo decidieran esconder sus valiosos textos en las cuevas cercanas para así evitar que fuesen destruidos o capturados. Otra versión es que simplemente quisieran preservar para el futuro sus conocimientos y creencias. Los esenios consideraban sus textos sagrados y doctrinales como tesoros que debían ser protegidos a toda costa. Al esconderlos en cuevas, esperaban asegurarse de que su legado espiritual y religioso sobreviviera al paso del tiempo. Entonces, ¿qué hace tan importante e interesante ese contenido? ¿Qué decían exactamente los esenios en ellos hasta el punto de haber replanteado ciertas cuestiones inicialmente aceptadas por el judaísmo o el cristianismo sobre el significado de las denominadas Santas Escrituras? Para empezar, los manuscritos del Mar Muerto hacen referencia a 3 apartados: textos bíblicos, textos apócrifos y textos sectarios. Los textos bíblicos son los que forman parte del canon oficial de lo que se conoce como la Biblia y que aparecen en los 66 libros que la componen. Estos libros se dividen a su vez en 2 grandes capítulos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los contenidos de los manuscritos se centran en el Antiguo. Por otra parte, los manuscritos del Mar Muerto también contienen lo que se denomina textos apócrifos. Estos textos se refieren a escritos religiosos que no están incluidos en el canon oficial de la Biblia, es decir, no son considerados como parte de las escrituras aceptadas oficialmente por las tradiciones religiosas del judaísmo y del cristianismo. Por lo tanto, aunque al igual que los textos bíblicos hablan de historias, enseñanzas y profecías, no han sido incluidos en los libros canónicos. Por ejemplo, el libro de Enoc, que era el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé, un libro del que posiblemente hayas oído hablar y que, entre otras cosas, cuenta una interesante y sorprendente historia sobre el origen de los Nefilim, descritos como gigantes descendientes de la unión de los hijos de Dios, que son interpretados como ángeles caídos, con las hijas de los hombres, algo que curiosamente sugiere una conexión con los dioses de la mitología griega. Aunque los textos sectarios tampoco forman parte del canon bíblico oficial, también son mencionados en los manuscritos. Los textos sectarios son escritos creados por grupos religiosos específicos, como es el caso de los esenios, que pueden tener creencias o prácticas divergentes de las principales tradiciones religiosas. De algún modo, esto aporta una visión más transversal y profunda sobre el significado de la Biblia y sobre la historia religiosa que viene detrás a través del conjunto de libros que la forman. Tengamos presente que los escritos de los libros que forman la Biblia, esos 66 que decía anteriormente, se han ido recopilando desde hace unos 3.400 años en diversos lugares y además han sido transmitidos y copiados varias veces por diferentes personas en distintos momentos, por lo que es muy difícil establecer cuál de las versiones que actualmente hay está más ajustada con la original. Por lo tanto, mientras más antiguos sean los escritos, más posibilidades hay de contrastar y detectar incoherencias y desviaciones entre los siguientes. En este sentido, como decía al principio,
Uno de los aspectos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto sobre el Antiguo Testamento es que son uno de los conjuntos de textos más antiguos que existen, por no decir los más antiguos, y que además su contenido habla de todos los libros que forman parte del Antiguo Testamento, con alguna excepción. Además pasa una cosa interesante. La riqueza de estos manuscritos ha sugerido otras interpretaciones que no se aprecian en la Biblia tradicional y que directamente han planteado fuertes debates que incluso han llevado a una reevaluación de ciertas doctrinas y prácticas religiosas. Más allá de lo relacionado con la religión, también se incluyen otros descubrimientos que aportan un punto de misterio y de interés que es adicional a todo lo anterior y que todavía sigue siendo estudiado. Se trata del llamado rollo de cobre. El rollo de cobre, a diferencia de los otros manuscritos escritos en pergamino o papiro, está hecho de hojas de cobre que fueron enrolladas y que es algo muy inusual en la época. Este rollo se ha mantenido casi milagrosamente en el tiempo. Fue descubierto en 1952 en la cueva número 3 de Qumran. La finalidad real del rollo de cobre sigue siendo hoy un enigma. Algunos creen que podría haber sido una especie de mapa del tesoro, creado por los líderes de la comunidad de Qumran, ya que habla de 64 lugares donde se describe que están escondidos enormes cantidades de tesoros de oro y plata. De hecho, este rollo se presenta como una lista de instrucciones prácticas para localizar esos tesoros. No obstante, hay investigadores que cuestionan la autenticidad del contenido del rollo de cobre, sugiriendo que podría ser más legendario que real, ya que la idea de que una secta como los esenios tuviera acceso a enormes tesoros es difícil de imaginar. Sin embargo, otros investigadores tienen diferente punto de vista al respecto, ya que sugieren que podría haber sido una forma de preservar un inventario de bienes en tiempos de crisis, que no necesariamente trataría de oro, plata o joyas, sino que podría referirse a algo con un simbolismo religioso o incluso ser una obra literaria de enorme valor para ellos. Lo cierto es que hasta la fecha, ninguno de esos tesoros descritos en el rollo de cobre ha sido encontrado, lo que alimenta aún más el misterio. La teoría general es que posiblemente los lugares descritos ya no existan o hayan sido alterados por el tiempo. En cualquier caso, la interpretación de las descripciones en el rollo de cobre es muy difícil debido a la naturaleza codificada del lenguaje y a la falta de referencias claras a ubicaciones conocidas, por lo que el misterio y la controversia seguramente seguirán estando presentes en torno a él. Sin duda, este descubrimiento tan casual ha proporcionado una visión mucho más precisa de la intensa historia de la zona. Tanto es así que el gobierno israelí ha seguido financiando expediciones arqueológicas para buscar más pergaminos en la región del desierto de Judea y para la preservación y el estudio de estos valiosos documentos, ya que son de gran importancia para la comprensión del origen y la evolución histórica de las religiones abrahámicas, que tanta influencia y también conflictos de todo tipo han tenido en el mundo durante los últimos 2 milenios. Más allá de creencias e interpretaciones sobre los textos que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento, y de lo que proponen los manuscritos del Mar Muerto, lo que es indudable es que todos ellos han sido fundamentales en el desarrollo de la cultura, la sociedad, la política, la economía y la identidad de Occidente y buena parte del mundo. Su influencia se extendió durante siglos a casi todos los aspectos de la vida occidental y sigue siendo relevante en la actualidad. Por lo tanto, se puede entender esa relevancia que tiene el haber descubierto esos textos tan antiguos, ya que están permitiendo comprender mejor determinados aspectos de nuestra propia evolución histórica como sociedad. Y aquí finaliza este episodio sobre el misterio de los manuscritos del Mar Muerto. Te he hablado de su descubrimiento, del contenido de los manuscritos, de su importancia y de los misterios, debates y controversias que aún generan. Espero que te haya parecido interesante. En el Faro de Licón seguiremos indagando sobre otras grandes historias y enigmas del pasado y del presente,
que despiertan interés y que nos ayudan a entender mejor las claves de nuestra sociedad. No olvides suscribirte al canal y aportar tus comentarios y sugerencias, que son muy importantes para poder mejorar y enriquecer estos contenidos. Aquí te espero. Hasta pronto.